Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a La Mirada Humana. Voy a contar una historia que se remonta siglos atrás en el tiempo, donde vamos a una época en la que el salvajismo podía vivir en la misma civilización que se proclamaba como una superior a la de los demás en el planeta, ya sea en Asia, África o América. Y es en América donde empezamos esta historia con una muerte, que es la muerte de Joaquim Josep da Silva Xavier, conocido vulgarmente como Tiradentes, allá por el año 1792. Tiradentes, que es el mito, el personaje, el Teseo, el Hércules, el Perseo, ya que el ser humano era muy distante de la figura mitológica que hoy se conoce sobre él. Era un hombre de padre portugués y de madre brasileira, pero hija de portugueses, por lo que étnicamente y culturalmente era portugués, era europeo. El problema que tenía aquí este hombre es que por el mero hecho de haber nacido en la colonia que era Brasil, no podía, estaba limitado y obligado. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Este hombre hizo carrera militar y no pudo pasar de alférez. ¿Por qué? Porque solamente los portugueses podían ascender más allá de alférez. Y esto era algo que le sacaba de quicio. Por una cosa muy simple, porque si él era portugués, ¿por qué demonios no podía ascender más en su carrera militar? Claro, esto ya hacía que la población criolla de portugueses se distara bastante del reino de Portugal. Y nos encontramos que en el recorrido vital de este hombre, que vivió 1000 aventuras, ya no solo como militar, sino que era dentista, vendría a ser un sacamuelas aquí en lengua castellana, y aparte de eso pues era un boticario y un militar e inspector minero. Y estas facetas le llevaron a recorrer los diversos territorios y encontrándose con diferentes situaciones que solventó, lo que vendrían a ser sus aventuras y sus desventuras. Pero atención, es aquí cuando entra en contacto con el grupo burgués y aristocrático de Brasil, que estaban ya un poco hartos porque por el mero hecho de vivir en las colonias se les discriminaba. Y es más, una cosa a lo que no se tenía que enfrentar un portugués a la península ibérica era que no tenía que pagar una serie de impuestos que a ellos se les imponían y que eran casi imposibles de asumir, asfixiantes, ¿sí? No sé si os suena esta situación de tener que vivir, tener que pagar unos gastos y de repente tener que encontrarte con unos pagos impuestos a la administración cuyo gasto a lo mejor no estás muy contento. Y eso que estamos hablando del año 1792 y que, digamos, conllevó a un movimiento donde este hombre, pues, digamos, entró de buen agrado porque tampoco estaba muy de acuerdo con la gestión portuguesa del Brasil y quería cambiar su vida y un poco el mundo en el que vivía, que era un mundo salvaje. Porque imaginaos cómo era la vida en las colonias allá por 1780. No, fácil no sería. O sea, sí, imaginaos cómo es la vida. A lo mejor a 5 días del pueblo más cercano, o a una semana o un mes del hospital más cercano. La gente podía morir de una infección de muela. De ahí que este hombre tuviera bastante trabajo. Porque algo que para nosotros hoy en día nos parece ridículo, como es una muela infectada, que vas y te la quitan,
en ese momento histórico en el que estaba este hombre, pues no era tan fácil, no lo podía hacer todo el mundo. De hecho, no era fácil. La más de las veces se tenía que extraer con las manos y haciendo bastante fuerza. Y poseían un material de extracción muy limitado, unas tenazas o diferentes pinzas, si queréis verlo así. Claro, esta conjura contra la corona de Portugal, pues fracasó. Pero fracasó porque uno de los integrantes del complot para, digamos, independizarse de Portugal, motivados por la independencia de Estados Unidos a Reino Unido, porque no olvidemos que el Estados Unidos se independizó del Reino Unido en 1776, están en el mismo marco temporal y están ahí comparando, diciendo, vamos a ver, si estos se han podido independizar de la corona inglesa, ¿por qué nosotros no nos vamos a poder independizar de la corona portuguesa? Y así es como pasó. Se fraguó un complot y fue traicionado desde dentro. Fueron detenidos y se pasaron casi 3 años en el calabozo. Y aquí ya es donde empieza a fraguarse la imagen mitológica de Tiradentes. Porque Tiradentes se le representa con una túnica blanca, cabello largo y barba, como un Jesucristo. Cuando en la celda en la que estaba tenía una navaja de afeitar y se afeitaba y iba con el pelo corto. Y cuando le ejecutaron, el 21 de abril de 1792, que le ahorcaron, iba afeitado y con el pelo corto, y con el traje de presos, encadenado evidentemente. Pero aquí ya, en las obras de arte, a partir de este momento se representa con el pelo largo, con barba y vestido de blanco, representando el arquetipo de Jesucristo. De ahí que el 21 de abril sea el Día Brasil, una festividad. Nos encontramos con que, inspirados por la revolución, querían ejecutar la misma revolución en Brasil y dejar de depender de la Casa Real de Portugal y de Europa, y ser un estado propio. Pero todo fracasó. Así que ejecutaron al pobre hombre. La figura real fue sustituida por la figura idílica de un mártir que fue sacrificado por un bien mayor, por la libertad de los brasileiros. Y nos encontramos con una tierra que traía esclavos de África, que exprimía los recursos naturales y discriminaba a los individuos autóctonos, que eran los indígenas, por una clase social que vivía de esa explotación y que cuando les tocaba en el bolsillo, pues es cuando realmente se plantearon luchar contra su casa madre. Porque aparte de eso, a medida que iban pasando las generaciones, pues no tenían arraigo con Portugal. La, digamos, separación de los territorios que se crearon a lo largo del mundo en esa época, solo era cuestión de tiempo, porque a medida que se va alejando la población autóctona de su origen, ya no tiene nada que ver con ellos, salvo el idioma y los impuestos, que es lo que les estaba asfixiando. Y aquí tenemos que Joaquín José da Silva Xavier pasó a ser un mártir al cual colgaron, cuya cabeza cortaron y cuerpo desmembraron, y pusieron sus miembros en varios puntos para que se pudiera ver lo que le pasaba a aquellos que iban en contra de la corona de Portugal, y su cabeza fue puesta de muestra en un póster. Y aquí ya tenemos un segundo icono. El primer icono es la figura jesucrística, por la forma de la barba, la vestimenta blanca y el sacrificio. Y luego aquí ya tenemos la forma de Juan el Bautista, donde vemos la cabeza del predicador. De hecho, en muchas representaciones artísticas se le ve desmembrado y con la cabeza, donde recuerda a Juan el Bautista. Y es por lo que en el subconsciente colectivo de Brasil es una imagen crística, mesiánica, pero que al mismo tiempo también es un mártir y un profeta. Y es el icono de la libertad de los brasileiros contra la dominación portuguesa.
pero eso es otra historia. Así que, pues espero que esto os haya gustado, os haya aportado algo y os espero en un nuevo programa de La Mirada Humana.